Son las 21:15. Tenemos tres Tres horas horas más. más. Dios, ahora que des clase en la tarde, noche acá, Ciudad de México, allá ya va a ser tarde. Sí, 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 sí. Pero bueno, nos pudimos organizar en el módulo pasado, así que la verdad que estuvo muy bien. No sé si quienes están presentes, conectadas y conectados, son alumnas y alumnos de la maestría o bueno, o personas interesadas en hacerlo. Así es, se están conectando y digo, ¿habrá algún alumno de los compañeros que están interesados? Y también nos acompaña el maestro Julián Canan, que anda por Sí, aquí. nos acompaña el colega, bueno, gran amigo en mi caso particular también, así que un gusto poder compartir incluso este espacio. Así es, anda por aquí. Y bueno, pues también él que va a estar en la maestría con nosotros. Y bueno, pues será un gusto que nos acompañen. Ya en un minutito vamos a entrar en la transmisión para poder Listo, iniciar. maestra. Voy. Perdón. Bueno, pues vamos a iniciar, si te parece. Buenas tardes a todos. Ya estamos en una transmisión más desde INDECAC. Y bueno, pues recuerden que siempre de manera previa a la apertura de nuestros grupos de maestría, y en este caso la maestría en Derecho de Daños, acostumbramos tener estas cápsulas introductorias para que conozcan un poquito de los temas que se van a estar desarrollando dentro de la maestría, pero también para que conozcan algunos de los ponentes que van a estar compartiendo con nosotros. Entonces, hoy nos encontramos con la doctora Lucía López Coquet, quien nos va a hablar de un tema por demás interesante y poco hablado, por lo menos aquí en México, los daños en las relaciones de consumo. Me voy a permitir leerles un poquito de su semblanza curricular de la doctora. Es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con un magíster en Derecho de Daños por la Universidad de Girona en España. Está adscrita en la asignatura privado séptimo de Derecho de Daños. Es docente adjunta en la asignatura de Derecho de Daños e investigadora en la Universidad Católica de Córdoba, profesora titular en la asignatura privado sexto, contrato de empresas y octavo Derecho de Daños, y también es investigadora por la Universidad Empresarial Siglo XXI. Y bueno, pues ya se encuentra impartiendo con nuestros grupos activos en la maestría en Derecho de Daños también materia. Y bueno, pues mi querida Lucía, bienvenida. Sé que ella está conectada con nosotros desde Argentina, y eso es uno de los puntos importantes que quiero resaltar, porque nos preguntan que por qué esta maestría es virtual. Como en este caso con mi querida Lucía, tenemos diferentes ponentes de carácter internacional en esta maestría en Derecho de Daños. Como lo pueden ver, ella está conectada desde Argentina, y tenemos ponentes de Argentina, de Chile, de Colombia, de Brasil. Entonces eso dificultaría pues evidentemente la impartición presencial. Pero mi querida Lucía, es un gusto que hoy estés aquí con nosotros compartiendo un poquito de estos temas por demás interesantes dentro de nuestra gran maestría en Derecho de Daños. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a quienes están presentes y a quienes también nos están viendo la transmisión en vivo. Es un gusto para mí participar en estos conversatorios y bueno, también aprovechar la oportunidad para que puedan inscribirse en la maestría. La verdad es que se está dando un grupo súper lindo, estamos aprendiendo un montón. Como bien dice la maestra Cristina, el intercambio también entre los distintos países nos ayuda mucho a desarrollar temáticas que por ahí son problemas comunes, otras veces no, o se abordan de distinta manera. Entonces, bueno, el aprendizaje es mutuo. Así que bueno, muchas gracias por eso. La idea de hoy es que, bueno, demos unas pinceladas de esta temática que es tan importante. Tengo entendido que en México, bueno, se está queriendo desarrollar aún cada vez más, pero todavía no hay una reglamentación normativa de este asunto. Por eso es importante poder plantearles cómo tenemos en Argentina el tema. También comentar, digamos, cómo se plantea en el derecho comparado europeo
y que ustedes puedan hacer las preguntas que estiman convenientes a los fines de que podamos armar un debate. Cris, si te parece, puedo comenzar o que me vayas vos preguntando temas que consideres de importancia para que vayamos haciendo un ida y vuelta y al profesor Me también. comentaba Marisol, aquí corrígeme, que ibas a proyectar una presentación. No sé si quieras hacer la presentación, al final entramos a las preguntas o como tú me indiques. No, yo en realidad lo que iba a hacer era comentarles más o menos cómo se trabajaba aquí en Argentina, pero no tantos minutos a los fines de que ustedes puedan ir consultando y que podamos hacer una puesta en común. Así que si te parece, Cris, comienzo de esa manera. Bueno, aquí nosotros venimos desarrollando cada vez más lo que es el derecho de las personas consumidoras y usuarias como una rama específica dentro del derecho civil y comercial. En Argentina, las órbitas de responsabilidad, tanto en sede civil como comercial, están unificadas, salvo algunos supuestos puntuales, como son el curso de la prescripción en supuestos determinados, pero en general se trabaja de manera unificada, tanto en civil y comercial y en responsabilidad civil contractual y extracontractual. Tenemos un ordenamiento específico, es una ley de defensa de las personas consumidoras y usuarias, y este año, por eso también fue muy valioso que me sugirieran hablar de este tema, a fines del 2024 se presentó ya un código unificado, o sea, un código específico de derecho de consumo. Entonces, que entiendo que eso va a llegar, esta novedad normativa y legislativa también a México en algún momento, pero para que ustedes vayan sabiendo, sé que cada vez han tenido un desarrollo más amplio y agudo y profundo de los daños punitivos, que seguramente el profesor Borges Castillo nos podrá ampliar un poco al respecto, pero básicamente es importante tener en cuenta eh, las garantías que implica tener una ley de defensa de las personas consumidoras o usuarias. ¿Por qué es un gran avance esto y cuál justamente es el punto de partida que tomamos? Primero porque hablamos de que hoy estamos frente a una sociedad de consumo. Estamos continuamente consumiendo, adquiriendo bienes, servicios, ya digamos la complejidad comercial no es como era antes, que se hablaba de una compra, digamos, directa, presencial, en un conocimiento de las partes, en una relación estrecha, sino que muchas veces el consumo se da por plataformas virtuales, muchas veces las personas no tienen un conocimiento previo, lo cual complejiza, digamos, la relación fáctica que está detrás y razón por la cual es necesario agudizar en la protección. Esto es, las personas consumidoras y usuarias justamente requieren una tutela jurídica efectiva y que ponga el foco justamente en considerar que muchas veces estamos frente a personas vulnerables. Bien, quienes ejercemos el derecho, el derecho como disciplina, conocemos nuestros derechos, conocemos nuestras garantías y demás, pero muchas veces personas que a lo mejor llegan al consumo virtual de algunos bienes y servicios o se ven obligadas por contratos de adhesión, que no tienen la posibilidad de pautar cuáles van a ser las cláusulas que los van a obligar, de qué manera pueden garantizar sus derechos, requieren una protección supletoria. Por eso es que comienza a emerger este derecho de las personas consumidoras y usuarias como un plus de protección. Entonces, a nivel general, nuestra ley lo que hace es tomar definiciones de quiénes son las personas que son protegidas por esta ley y respecto de quiénes, para saber de qué manera se va a plantear este régimen específico. Así es que llegamos a tener no solamente las personas consumidoras de un bien o de un servicio en particular, sino incluso las personas que son consumidoras expuestas. Muchas veces se habló se puso en tela de juicio a cuestionar, decir, ¿qué sucede si, por ejemplo, Cris y yo nos reunimos a cenar, pedimos una pizza y estamos comiendo en la casa de ella o en mi casa o en un restaurante y luego invitamos a Héctor a participar de esa cena? En realidad Héctor no adquirió
ni el servicio de comidas, ni la pizza en particular, pero finalmente fue invitado y consumió ese producto. Puede generarle un problema de salud, alguna incomodidad, etcétera, etcétera, pero no es el contratante directo. Entonces, esta flexibilidad que nos plantea este régimen nos incluye a las personas que son consumidoras expuestas, que se les llama, o terceras ajenas al vínculo directo, pero que consumen el servicio. Y esta laxitud, un poco la menciono porque también en la maestría lo estudiamos ya de manera minuciosa en el módulo que se imparte respectivamente. ¿A efectos de qué? A efectos de hablar que una relación de consumo no es la clásica relación que hay cuando se adquiere un bien o un servicio, o por ejemplo cuando viene a nuestro despacho jurídico una persona y dice, bueno, yo necesito un contrato, yo necesito un asesoramiento, necesito hacer una persona jurídica en particular. Ahí hay una contratación, hay una conversación, hay todo un antecedente que hace que las personas se conozcan previamente, puedan interactuar y puedan definir cuál va a ser el objeto que las une. En el caso del derecho del consumidor, no siempre sucede. Pero claramente, si tenemos que definir a la persona consumidora, también vamos a tener que definir a la persona que es proveedora de los bienes y servicios, porque es respecto de quién se va a aplicar este régimen. Y hago la aclaración respecto de quién se va a aplicar el régimen, porque claramente puede ser que haya supuestos en los cuales se plantean solamente las normas generales de la responsabilidad civil y no las del Estatuto de Consumeril en particular, que es el caso, por ejemplo, de las personas que son profesionales liberales. Bien, nosotros por lo menos hasta ahora en Argentina, y el proyecto de reforma también, incluso en el derecho español, ya ahí Julián me corregirá si no es así, pero a los que son los profesionales liberales no se les impone el estatuto consumeril, salvo que provenga un defecto en el servicio jurídico, en el servicio médico, en el servicio profesional en particular, a partir de una publicidad engañosa. Bien, entonces allí que empezamos a ver que muchas veces la aplicación del estatuto consumeril de la persona que es proveedora, que puede ser tanto una persona física como una persona jurídica, y esta puede ser desde la fabricante hasta la transportista, porque justamente el régimen es solidario, tiene esa ventaja para la persona consumidora y usuaria, tiene que trabajar en defender o, dicho de otro modo, en no conculcar los derechos y las garantías que este estatuto consumeril provee. Y en eso hay un gran avance, ¿por qué? Porque se pone como puntapié inicial no solamente la protección de la salud de la persona consumidora, sino el deber de información, que justamente es lo que no tenemos muchas veces en los contratos de adhesión o en los contratos de contenido predispuesto. Ya me contarás vos, Cris, o Julián, o quien quiera, cómo es el régimen legal o cómo se aplica la interpretación normativa a las garantías cuando se hacen contratos de adhesión, que son estos contratos que, por ejemplo, contratamos el servicio de telefonía o el servicio de internet, no tenemos posibilidad de revisar cada una de las cláusulas, por qué el precio se consigna de esa manera, cuál es la forma de pago y demás, sino que se ofrece el servicio y ya está, digamos, fijado y pautado cuál es el contenido de esa contratación. Frente a una persona que, por ejemplo, requiere el acceso a Internet, que sabemos que es un derecho humano, hay una desventaja ostensible entre quien adquiere el servicio y si hay empresas que encima tienen un mercado monopólico, claramente no hay una igualdad en poder elegir, en poder adquirir el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, estas garantías, estos derechos, vienen un poco a resguardarlo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos demostrar que a través de un contrato de adhesión no se nos informó debidamente los aumentos, cuáles iban a ser los costos supletorios y demás, ya ahí podemos ver que se vulnera el deber de información. Y al ser la adquisición de un servicio, ya estaríamos frente a una relación de consumo, por lo tanto se aplicaría el estatuto consumeril. Y un poco hablando antes con Cris y Marisol respecto a esta charla y cuáles eran los temas de inquietud,
decimos, bueno, ¿hay supuestos de dañosidad específicos en las relaciones de consumo? Y la realidad es que sí tenemos supuestos de dañosidad específicos. Por lo menos en Argentina tenemos dos normas que nos hablan del daño directo a las personas consumidoras y usuarias producido por el riesgo vicio de las cosas o los servicios prestados, en donde ya se conceptualiza que es una responsabilidad de la persona que es proveedora. Y esa responsabilidad es agravada. ¿De qué manera? Imponiendo la solidaridad a toda la cadena de consumo. Entonces, supongamos que tenemos un daño a nuestra salud por el consumo de un alimento, responde desde quien genera, digamos, desde la industria alimentaria, desde que se pone en el mercado y hasta el transportista. La persona o la persona jurídica, la empresa que se encargue del transporte, tiene la posibilidad de acreditar que si ese daño, por ejemplo, que haya estado el alimento en mal estado, no proviene de la situación específica del transporte, se puede deslindar de responsabilidad. Pero lo importante es que hablar de solidaridad ya no implica que tengamos que trabajar en demostrar la causa que nos une con cada uno. Imaginemos si adquirimos un alimento de una multinacional, por ejemplo, una hamburguesa, no sabemos bien quién fabricó, quién dio el aceite en particular, cómo fue la fórmula y demás, pero al estar en una cadena de consumo, en vez de tener que ir probando cada una de las intervenciones, lo que hago es demandar, por ejemplo, a la empresa más conocida o la empresa que tenga, digamos, mayor injerencia en el mercado, y luego vendrán las acciones de regreso entre cada una de las proveedoras. Eso es en cuanto a la responsabilidad directa. Y la novedad normativa que nos dio este Estatuto Consumeril fue hablar de, digamos, la consagración normativa de los daños punitivos. En Argentina, tal como lo vamos a ver en el módulo que tengo el gusto de impartir en la maestría, cuando hablamos de la mutación de la responsabilidad civil al derecho de daños, justamente hablamos de la función sancionatoria, que en cada uno de nuestros países de Latinoamérica va teniendo distintos matices, pero lo importante es que conozcamos, digamos, que es una figura del derecho anglosajón, cómo se viene inculcando en cada uno de nuestros países, y es hablar de, digamos, poner a la luz los ilícitos lucrativos. Los ilícitos lucrativos son conductas que muchas veces tienen las empresas en donde, por vía doctrinaria, y luego están los matices, como bien aclaré anteriormente en cada derecho, lo que se busca es, digamos, sancionar determinadas conductas o prácticas que son abusivas para las personas consumidoras y usuarias cuando el costo de dejar de hacer digamos, de prestar el servicio de esa manera o producir los productos de determinada manera que generen daños o potenciales riesgos a las personas es superior, es mayor, es considerablemente superior a tomar los recaudos respectivos para evitar que esos daños se conculquen. Entonces, ese tipo de consultas, Enrique, gracias por encender la cámara, bienvenido. Quien quiera encenderla, desde ya les agradezco. Entonces, ese tipo de conductas justamente son sancionadas. ¿Y de qué manera son sancionadas? Bueno, la mutación que hemos tenido en nuestro derecho argentino, tengo entendido que es muy similar. Hola Edwin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy similar en el derecho mexicano también. Ya le daremos la palabra a Julián para que nos comente los fallos que él ha podido obtener en tal sentido. Buenas tardes, Héctor. Entonces, ¿de qué manera se consignó? Bueno, se consignó que cuando haya un grave incumplimiento a los derechos de las personas consumidoras u usuarias dentro de lo que es el consumo de bienes o de servicios, en particular por una persona que es proveedora, se podrá imponer una multa. ¿Bien? Esta multa tiene un carácter de indemnización. Hay una discusión respecto a cuál es la naturaleza jurídica, si es una indemnización en particular o si es una multa civil. A los fines de este conversatorio, lo importante es valorar que tanto en el derecho argentino como en el mexicano ya tenemos esta figura, porque claramente para lo que sirve es para desmantelar este tipo de conductas y intentar que a través de este tipo de multas determinadas conductas dejen de sucederse en el tráfico comercial y de esa manera
poder sanear y tener siempre en miras la protección de las personas consumidoras o usuarias. ¿Por qué refiero que esta grave inconducta se refiere a los derechos y garantías de las personas consumidoras? Porque justamente, si por ejemplo, que es uno de los supuestos en los que más se da en las demandas civiles y comerciales que tenemos por daños en defensa del consumidor, buenas tardes Felipe, es decir, bueno, tenemos un defecto de información, por ejemplo, por daños causados por aerolíneas que no cumplimentan con las cancelaciones de vuelos por razones de salud. Y vemos que a cada una de las personas que cancelan un vuelo por razones de salud, es decir, justificadas, les quieren cobrar un extra por la nueva tarifa, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos que esa empresa, esa aerolínea, insiste con esa actitud y demás, y eso está garantizado, mayor va a ser la multa por daño punitivo. ¿Por qué? Porque se evidencia que no es una conducta aislada o que fue en un supuesto, sino que se da en reiteradas ocasiones. Bueno, eso se va matizando en cada uno de los supuestos y lo importante es que este daño punitivo, esta multa civil, se impone a favor de la persona que es la interesada. Bien, hubo un solo supuesto en Argentina, que después si quieren se los comparto a través de Cris, que es una nota fallo de una causa que fue en Buenos Aires, en donde el Ministerio Público Fiscal solicitó la aplicación de los daños punitivos y la empresa, digamos, la agrupación de consumidoras y consumidores que habían iniciado la demanda no lo plantearon, que era un Oye, caso. Lucia, y ahí sería importante porque retomando un poquito de lo que mencionabas en un principio, y no me van a dejar mentir aquí los compañeros, generalmente existe esa diferencia entre quien brinda el servicio y el consumidor. Hablo de esa diferencia económica, jurídica, o sea, estás hablando de empresas que muchas veces son transnacionales y entonces muchas veces las personas, los particulares, los consumidores dicen, bueno, ¿cómo me voy a enfrentar a una empresa de esa naturaleza? Y aquí yo te preguntaría entonces, ¿cómo incide el ordenamiento general en ese tipo de demandas, pero sobre todo si existe una vía específica de reclamación? Y Perfecto, si Cris. tendrá que ser de manera, porque a veces un mismo actuar puede incidir, puede generar perjuicio a varios. Estamos hablando de la cancelación de un vuelo, pero yo tenía que llegar a realizar alguna actividad laboral, una cuestión médica, X circunstancia que pudiera afectarme. Pudiera hacerse de manera individual, colectiva, porque esa sola conducta de esa persona moral puede afectar a muchísimas personas y tener consecuencias diversas para todas ellas. Exactamente, y te agradezco la pregunta, Cris, porque eso me permite hacer como un distingo. Hay, digamos, oficinas particulares de lo que serían las provincias en Argentina, que serían estados para ustedes, en los cuales tienen potestades jurisdiccionales administrativas para atender reclamos puntuales en lo que hace el defecto de un producto en particular o un servicio en concreto. Y supongamos que Enrique dice, bueno, yo adquirí un televisor y lo comienzo a usar y ya tiene un defecto, no funciona bien el cable, no es buena la imagen y demás. En el caso de que se haga ese planteo en esta oficina administrativa que les planteo, se puede dar como indemnización, darle a Enrique otro televisor de las mismas características, del mismo precio, sin costo y demás. Ahora bien, si Enrique dice, bueno, yo adquirí ese televisor para poder dar una clase, tuve otros perjuicios más allá del daño directo, tengo que ir por la vía ordinaria, ¿bien? Pero muchas veces las personas, y además en ese caso se pueden hacer las denuncias directamente sin el patrocinio letrado, lo cual facilita un poco esto que vos bien mencionas, Cris, que no es lo mismo ir a buscar una abogada, un abogado que te asesore y demás, a poder hacer la denuncia online en cada una de estas oficinas de defensa del consumidor de cada estado, que son estatales y a su vez son gratuitas, porque el acceso a la justicia para las personas consumidoras y usuarias es gratuito. Entonces, justamente esto se plantea. Ahora bien, si hemos tenido, como vos bien decís, una cancelación de un vuelo que me repercute en llegar a tiempo a una reunión, me genera un lucro cesante, una pérdida de chance, un daño moral, etcétera, etcétera, ya tengo que ir por la vía ordinaria.
Optar por la vía ordinaria no es que no se aplica el estatuto consumeril, sino que lo que hacemos es, tenemos que trabajar los 4 elementos de la responsabilidad civil, pero sabemos que tenemos todas las presunciones que nos otorga el Estatuto de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias. Entonces, si ya podemos ver que estamos frente a un contrato de adhesión, que hay incumplimiento al deber de información, al trato digno, a la salud, claramente en ese caso vamos a ver que las juezas y los jueces intervinientes analizan con un sesgo mayor la actitud y, digamos, el rol activo o pasivo que tengan las empresas durante el juicio. Bien, entonces ellos lo que tienen que hacer es tamizar todas estas presunciones. Y en el caso de que mayor decide se pueda evidenciar, mayor incumplimiento, ya se va a agravar la multa por daño punitivo. Si te parece, Cris, le podemos preguntar o ceder la palabra a Canan para que nos comente alguno de los casos que él ha tenido respecto al daño punitivo, que sé que han generado jurisprudencia allá en México y bueno, son muy valiosos porque es una fuente normativa, claramente, una fuente del derecho. Está con nosotros el maestro Julián Canam Borges, también está conectado, también docente de la maestría en Derecho de Daños y que su despacho ha sentado precedentes, ¿eh? Y ha ganado asuntos muy relevantes en contra de aseguradoras. Y bueno, pues mi querido Julián, bienvenido. No estabas preparado, pero aquí te tenemos y tenemos que aprovecharte. No te escuchamos. ¿Está apagado tu micro? ¿Me ayudan a activar el micro del maestro, por favor? Ya nada más es que lo active el El mío, Ya. ya muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? No, pues, primero que nada, siempre ha sido un gusto. Yo le he aprendido muchísimo a mi amiga Lucía. De hecho, era cuando estuvimos en la maestría, yo creo que era el peorcito yo ahí de la maestría y ella se sentaba enseguida de mí y ella me iba diciendo ahí al lado, en la oreja, me iba diciendo todo lo que, me estaba traduciendo todo lo que decían mis maestros por allá. Mira, pues siempre es un gusto estar hablando, estar escuchando estos temas tan relevantes para nosotros acá en México porque la realidad de las cosas es que si bien es cierto, es un derecho ya de rango constitucional que tiene 40 años ya en la Constitución en México, la verdad de las cosas es que el tratamiento como tal, si bien es cierto, está muy bonita la jurisprudencia y todo esto, el tratamiento que le dan al consumidor no es como lo dicen ahí en la jurisprudencia. Es una de las cosas. De hecho, mañana va a salir un tema, se va a resolver un asunto muy importante, el amparo directo en revisión 2558-2024, que va a hablar del tema de los consumidores por estas personas que adquieren boletos a través de boletos de conciertos, a través de plataformas y que después les ponen ciertas trabas y ellos ya no pueden obtener sus boletos. Va a estar muy interesante esa decisión. Y va a estar muy interesante también lo que va a decir bueno, el proyecto viene a favor de los consumidores, esperemos que sí lo voten a favor y después tendremos que ver qué va a ocurrir con esto de los consumidores. En el asunto que nosotros tratamos en la Suprema Corte era por una cuestión, de hecho y me dio mucho gusto que después retomaran ese precedente que dejamos en decisiones recientes, porque lo llevamos hasta el punto de los usuarios de los servicios financieros en materia de seguros. Como les digo, si bien es cierto, ya la Suprema Corte decía, los usuarios de los servicios financieros, los asegurados también son consumidores, la verdad de las cosas es que el trato no era como tal. Y allá lo que hicimos es que cuando violaban las leyes que, que tratan a los seguros, pues es que ahí debería entrar de oficio el juzgador para defender los derechos de los consumidores. Una tarea que en realidad la Profeco, no sé cómo se llama ya el órgano procurador de la defensa de los consumidores, pero acá la La Profeco Defensoría del Pueblo se llama. como Es como mínimo aquí en el estado de la- Sonora, porque hay ciudades donde, por ejemplo, en la Ciudad de México sí le tienen miedo a la Profeco. Aquí, como dicen los colombianos, aquí en Sonora es un convidado de piedra la Profeco porque en realidad no hace nada la Profeco, ¿no? Entonces, pero me pareció muy interesante eso que tú dijiste en relación de que fue la misma defensoría la que dijo, oigan, a ver, aquí están los consumidores, no saben ni qué onda, pues yo les voy a solicitar los daños. Algo que si ustedes se dan cuenta en las recientes reformas a la Constitución, ya el Ministerio Público está obligado de oficio, no en temas de consumidores,
sino en temas de delitos o de donde haya víctimas a quienes repararle el daño, ya el Ministerio Público está obligado a solicitar la reparación del daño. Pues ya en tema de daños, pues es un avance. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, saben que si no vas a cumplir con las leyes de orden público, como lo es entregar las condiciones generales de la póliza, había temas también de género, porque hubo una exposición de la intimidad de la asegurada, pero en temas precisamente de consumidores es, si no vas a cumplir con esas leyes de orden público para que el asegurado conozca los derechos básicos del consumidor, pues entonces es que te voy a condenar a daños punitivos y así es como se logra esa condena de daños punitivos. Pero, pues básicamente lo que nosotros hicimos, sí se logró ser un precedente obligatorio, después logramos otros en cuestiones en temas de seguros, cuestiones de prescripción y el otro de la vía, cuál es la vía para ejercer los derechos de los asegurados, no tocan tanto el tema de los consumidores, sí hablan un poquito de ellos, pero es más relevante este amparo, sí, esta revisión que fue en contra de la compañía de seguros. Dicho lo anterior, y me gustaría pasar, tengo aquí unas preguntitas, no sé si pues preparé varias, ¿no? Pero me gustaría hacerte dos. Diga. La primera de ellas es, ¿cuál es tu postura a que los daños punitivos estén topados allá en Argentina? Y te digo, mi Ujú. postura es que yo no estoy de acuerdo con que estén topados, porque ¿qué va a pasar cuando llegue la empresa internacional de comunicaciones, por poner un ejemplo? De hecho, en Argentina creo que el desarrollo nace por una cuestión de una telefónica, ¿no? Imagínate cuando llega y me va a estar robando un pesito por aquí, un pesito por allá, un pesito por allá. Entonces yo digo, esa empresa que es internacional, esa sanción top, desconozco cuál sea el monto en dólares, ¿no? Capaz sí es muchísimo y a lo mejor no tiene relevancia mi pregunta, ¿no? Entonces digo, esa empresa internacional que se está robando un pesito por aquí, un pesito por allá, donde la verdad por un peso la gente no va a ir a demandar, pues. Entonces, si está, o ¿cuál sería tu postura? Yo creo que no puede estar topada la figura de los daños punitivos porque va a haber, imagínate una petrolera. Pues esas personas tienen todo el dinero del mundo, van a causar un daño. Ten a Pero de ver, un pesito en un pesito en millones de personas. y entonces, a ver, te estás quejando por un daño, ten, aquí te aguanto un peso y te voy a dar otro peso para que no me estés molestando, ¿no? O sea, ellos tienen todo el dinero del mundo para hacer frente a esos daños. Entonces, ahí se iba a desvirtuar la figura de los daños punitivos porque para ellos no iba a ser una cuestión ejemplar. Es decir, bueno, a ver, aquí está tu daño y te lo pago el doble para que digas que 10 veces te pago tu peso. Y para ellos, pues no ocurre, van a seguir causando ese daño. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que es un tema, porque aquí Lucía López Coquet, además de ser especialista en derecho de daños, derecho de los consumidores, también es especialista en responsabilidad médica. Yo tengo aquí mi duda sobre esta cuestión de la responsabilidad médica. ¿Cómo es que se conjuga con los derechos de los consumidores? Es decir, ¿qué pasa si no hay una oferta al público? Si no hay una oferta al público, por ejemplo, no sé, de operaciones de nariz, pero yo voy con el médico, nadie me lo ofreció, simplemente yo por estética, no por cuestión de salud, sino por estética, voy con este médico y le digo, quiero la nariz así, y me la deja de otra manera. En ese caso, en ese evento, ¿yo sería un consumidor o nada más soy un paciente y una víctima de esa negligencia? Y esas dos serían tenía otras dos más, ¿no? Pero yo creo que estas, vamos a limitarnos a estas dos. Muchísimas gracias, Pani, por tu mención y bueno, por las preguntas, porque realmente son temas súper interesantes. En relación al primero, como bien refiere Julián, tenemos un tope indemnizatorio que se dio cuando se sancionó la ley de defensa de las personas consumidoras y usuarias, que claramente quedó desfasado. No sé si en México sucede lo mismo que acá, pero acá tenemos un proceso inflacionario considerable. Entonces, una vez que ya quedó desfasado ese límite, se planteó hacer, digamos, un límite móvil a las canastas básicas, que sería parecido como al salario mínimo que tienen ustedes allá. Entonces, como ese valor va mutando, hoy se hace y sí hay condenas, digamos, bastante considerables si pensamos en valores a dólares. Justamente es uno de los puntos que se plantea en el proyecto de código de defensa de los consumidores y usuarios a traspolar lo que tenemos por vía jurisprudencial, que es el método de cuantificación de los daños punitivos.
en donde justamente se toma en cuenta el patrimonio de la persona que es proveedora, la incidencia, digamos, tanto cualitativa como cuantitativa de ese tipo de conductas que son contrarias a los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Si se da un supuesto de microdaño, que es el que están ustedes manifestando de pesito a pesito, que un poco es el caso de Pani que hablábamos de en esta situación de que el Ministerio Público Fiscal fue quien requirió, porque se le cobraba a las personas, digamos, como si les dijera, $1 por extraer el resumen de cuenta bancaria, en donde el resumen de cuenta debería ser gratuito. Entonces, no solamente se estaba contrariando el deber de información, sino que se estaba contrariando el acceso gratuito al servicio, en ese caso particular, que es el supuesto de microdaño, en donde, en el caso, por ejemplo, de Felipe o Héctor, no van a hacer una demanda civil por $1 que tienen que pagar por extraer el resumen. Ahora bien, si podemos ver que las personas que son clientas de esa entidad financiera son más de 1 millón en cada uno de los estados o más de 100.000 en cada estado en particular, claramente de un microdaño a una persona directa es un ostensible perjuicio a la sociedad integralmente considera. Entonces, justamente lo del tope, yo también considero, entiendo que es ordinatorio también por la seguridad jurídica de las empresas y más en países como los nuestros, en donde las inversiones extranjeras muchas veces, digamos, son miradas, digamos, con entusiasmo, pero también hay que tener en cuenta que si hay un método de cuantificación específico, se puede prever, digamos, a dónde van esas multas o a lo mejor hacer, digamos, multas en particular según, con tope según el tipo de cuantificación que se haga. Entiendo que se podría llegar a un sistema mixto para entender que lo que se está garantizando por un lado también se proteja por el otro. Y en lo que hace la responsabilidad civil médica, también es un tema considerable porque cuando hablamos de lo que son las cirugías estéticas embellecedoras, o sea, no es, tuvimos una quemadura y queremos una cirugía estética para no tener la cicatriz, sino ya directamente adquirirlas para hacer algo que, digamos, embellezca nuestro cuerpo o nuestra apariencia. Allí hay que ver si el servicio es prestado a través de alguna plataforma digital, si se está ofreciendo o se está asegurando un resultado en concreto o no, para ver primero si se va a aplicar, en su caso, el estatuto consumeril y en su caso si la responsabilidad puede ser considerada como una responsabilidad objetiva porque se está ofreciendo un resultado en particular. Pero sí me parece importante que, más allá de esta discusión respecto a la responsabilidad profesional en el caso en concreto, como el estatuto consumeril se aplica respecto a las empresas proveedoras, sí es usual que se aplique tanto a las empresas, a las obras sociales, que son como unas empresas de medicina prepaga, no sé si, bueno, cómo es el nombre allá, y a las clínicas y a los sanatorios sí se les aplica el estatuto consumeril, porque específicamente tenemos una norma, que es el artículo 6, en donde se obliga a prestar el servicio garantizando el servicio de salud. Entonces, muchas veces, por ejemplo, puede ocurrir una infección intrahospitalaria en donde por la mera, digamos, por el mero planteo de que se aplique el estatuto consumeril y se ve que ingresa una persona sana y luego se va de alta con una infección intrahospitalaria, la obligación de seguridad quedó patentizada en su incumplimiento, razón por la cual procedería el estatuto consumeril. Eso no obsta, por supuesto, que se prueben todos los otros elementos de la responsabilidad civil, que, bueno, también en la maestría lo vemos dividido en distintos módulos, cuáles son los matices que tenemos que analizar. Pero un poco esa es, digamos, la situación. No sé si respondo a tus preguntas. Cris, Julián, si quieren hacer algún comentario, queremos darle la palabra a quienes están participando conectados ahora. Yo nada más para concluir algo. Sí, yo respecto de los topes, yo no me encuentro de acuerdo y tampoco eso, no sé, bueno, ¿qué pasa ya con las sanciones de daños punitivos? ¿Las cobra la víctima o son sanciones que van dirigidas al Estado? Las cobra la víctima. Sí, Entonces, justamente este es un supuesto en el cual
quienes son digamos, las personas contrarias, tanto por vía doctrinal o jurisprudencial, a esta figura, plantean que podría darse dentro del supuesto de enriquecimiento sin causa. Entonces, tener una norma que sea más rica en cuanto a la redacción, en cuanto a cómo se conceptualiza el daño punitivo, evite esta discusión de decir por qué una persona debería cobrar $500.000 por daño punitivo cuando en realidad está cobrando 20.000 de daño material, ¿me explicó? Pero el punto es que el destino de la sanción, el destino de esa indemnización va a la persona, porque es una cuestión, digamos, de política legislativa, y es porque quien lo pide y quien está trabajando en eso. Eventualmente, si hubiera un fondo, o bueno, como bien nosotros estudiamos en España, que es un fondo de las víctimas y demás, se garantiza, digamos, la inmediatez en la indemnización y no tener que litigar. Bueno, se ve otro matiz, pero bueno, esa es justamente un poco la discusión en este aspecto. Y ya para terminar, nada más, es que el comentario va porque nosotros obtuvimos una sentencia contra una aseguradora y condenan a daños punitivos, pero la condena se la dan al Estado. Entonces digo yo, y esto ocurre, por ejemplo, en los trámites que se dan ante la de los datos personales, ante el Varias INAI, notas. y que se Sí. dan por ejemplo, me está faltando, la Profeco. O sea, ¿quién va a estar interesado en llevarse un trámite de 2, 3, 4, 5 años cuando el beneficiario no va a ser uno? De tal suerte que si la víctima Correcto. no le van a pagar esos daños, pues nunca se van a reclamar. Entonces, de ahí es uno de los comentarios que le hacen a la figura de los daños punitivos. Oye, ¿por qué la vas a cobrar tú? Ah, bueno, pues que la cobre otra persona, pero a ver quién la va a reclamar, porque yo no voy a hacer un gasto, no voy a contratar abogados, no me voy a estar ahí gastando mi tiempo en un juicio de 2, 3, 5 años para que lo cobre otra persona. Y entonces eso haría que hubiera un desinterés por intentar pues reclamar estas figuras. Muchas Sí, gracias. absolutamente. Y además, en este sentido, hay un daño, digamos, tanto patrimonial o patrimonial en esta persona que ve conculcados sus derechos o que tiene que transcurrir una situación que es contraria a las garantías que tiene. Entonces, específicamente desde ese punto se conceptualiza, y además porque es, digamos, intentar dar un paso más allá de poner el foco en por qué la víctima reclama. A ver, el foco es, no queremos este tipo de conducta. Si la víctima reclama porque tiene esa vía, bueno, vayamos por ese lado. De hecho, muchas veces cuando estamos ante supuestos de daños punitivos, que es un monto considerable, lo que solemos hacer como práctica, digamos, jurídica en mi estudio, en el despacho, es decir, bueno, yo todo lo que cobre por este daño punitivo a favor de, por ejemplo, supongamos que Felipe es el que hace la demanda, lo voy a donar a una asociación de personas consumidoras y usuarias, o lo voy a, digamos, se trata de tamizar un poco desde un fin altruista a los fines de desvirtuar un poco que haya el ánimo de lucro y que las jueces o los jueces digan, no, bueno, pero con esa plata, ¿por qué harían tal cuestión? Digamos, con ese dinero. Entonces, bueno, se va, digamos, como práctica jurídica intentando revisar desde ese sentido, y creo que es una buena oportunidad. Estamos ya muy cercanos con el tiempo, Cris. Me gustaría darte la palabra si alguien quiere preguntar algo. Exacto. Y aquí aprovechar, bueno, de los compañeros que están conectados, si alguien quiere hacerle alguna pregunta, aprovechen que tenemos este tamaño de ponentes que son docentes de la maestría. Mi querido Julián, sería importante que nos compartas en una charla ese resultado que se obtenga mañana, ¿no? Porque siempre se está discutiendo esa venta de boletos por las plataformas electrónicas, y a veces basta las cancelaciones de los conciertos, a veces basta que digan su boleto es clonado, alguien más ya entró, las devoluciones, o sea, todo ese panorama de incertidumbre jurídica que rodea toda esa parte. Y yo creo que aquí sería importante resaltar que quizá, no sé, Julián, aquí corrígeme, tú eres el experto en el tema, ¿cuántas controversias no se inician en contra de todo lo que tiene que ver con los aeropuertos, con las líneas aéreas, con el tema de los hospitales? ¿Cuántas cosas tenemos que soportar todos los particulares, todos los ciudadanos, todos en temas de aeropuertos?
Pero como son microdaños, como decía la licenciada, pues nadie los va a hacer. O inclusive imagínense cuando uno tiene que agarrar una conexión de vuelo, pues nadie se va a querer, va a quedar ahí en la Profeco a pelearse. De hecho, por ejemplo, Aeroméxico ya hizo su canal de quejas, uno que ya está como ocurrió en Europa. Pero difícilmente el mismo Aeroméxico va a decir, sí, 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 cierto, yo soy el culpable, aquí te voy a pagar estos daños, ¿no? Forzosamente uno se tiene que ir a la Profeco. Ya está mucho más fácil el trámite de queja ahí en Concilianet, pero ¿cómo se llama? La audiencia te la van a dar casi para un año después. No sé si ya redujeron los tiempos, ¿no? Pero te los daba para un año después. Lo que sí es que sí se han venido sentencias interesantes en relación a este tipo de eventos contra las aerolíneas. Eh, pero, insisto, yo veo muy difícil, o sea, tiene que ser una persona así muy aferrada que no, quiero reclamar mis 1,000 pesos que me gasté, mis $50 que me gasté ahí y que no me regresaron, o sea, pero, y es lo que dificulta este tipo de asuntos. Y por otra parte, en cuanto a la sentencia, ya está publicado el proyecto que esperemos que se vote mañana y con gusto yo se los puedo pasar el proyecto que a ver si se vota mañana. Bueno, se va a votar, pero esperemos que se vote a favor. Y hay mucho más temas, mi querida Lucía, respecto a esto de los bienes del consumidor, porque además creo que cuando haya alguna controversia, aquí ustedes son los expertos en las normas aplicables, siempre debe de aplicarse la más favorable al consumidor, porque se entiende que es el sujeto débil en la relación, ¿no? De hecho, voy a interrumpir. Qué bueno que tocas ese tema porque de eso va a tratar la sentencia. La aplicación más favorable, o en ese caso, una interpretación la menos favorable para el consumidor, y ese es el tema que va a tocar mañana la Suprema Corte. Exactamente, además es importante tener en cuenta que ya desde una fase más bien procesal, estas son pruebas presuncionales. Entonces, si es más favorable al consumidor aplicar esta norma o se ve que, por ejemplo, la empresa prestadora del servicio tiene una conducta renuente a dar el libro de quejas, a atender a los consumidores en sus reclamos y demás, ese tipo de obra también va a ser tamizado con estas cuestiones. Y me parece que sería valioso si hacemos otro conversatorio a raíz de la sentencia de Canan, que podamos plantear la importancia de darle legitimación activa a las asociaciones de consumidores y usuarios, porque eso fue lo que permitió, por ejemplo, en Argentina, que este tipo de microdaños sean atendidos por vía, digamos, de reclamo judicial, ya que la legitimación estaba aglomerado a través de estas agrupaciones, por ejemplo, Asociación de Personas Consumidores y Usuarias en Servicios Inmobiliarios, Asociación de Personas Consumidores y Usuarios en, digamos, perjudicadas por el servicio aeronáutico, y así demás. Esa organización, que generalmente es sin fines de lucro, por supuesto que tendrá sus abogadas o abogados, o sea, es importante revisar la personería desde ya. Eso permite que se visibilicen conductas que de manera aislada no tendrían la atención. Así que si quieren podemos plantear esa idea. No sé si Y alguien aquí hay más. una pregunta bien interesante de Felipe, que seguramente será alumno de ambos. Él está en la maestría en Derecho de Daños. Dice, ¿cuáles serían las implicaciones actuales en los derechos del consumidor con la vigencia de la inteligencia artificial, ya que actualmente se clona la voz e imagen para autorizar movimientos bancarios en las aplicaciones? ¿Qué resultados o problemas presenta Argentina en este rubro? Porque sí tenemos un problema, o sea, este tema de la inteligencia artificial en las cuestiones de las plataformas digitales, y que hoy contratamos miles de servicios a través de plataformas digitales, ¿qué protección tenemos? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, gracias Felipe por participar. Le damos la palabra también a Patricio. Por lo menos hasta ahora lo que se ha venido trabajando, digamos, en temas de inteligencia artificial, lo que son, digamos, ciberdelitos y más que todo cuando se usa a través de servicios financieros de bancos. En caso, digamos, se entiende que es un riesgo propio de la actividad y se sanciona a las entidades financieras. Por ejemplo, vos haces una adquisición de un servicio con tu tarjeta de crédito y luego otra persona utiliza tus datos y demás, digamos, o a través de un algoritmo de la inteligencia artificial se utiliza una medida para generar un daño. Si se hace la denuncia respectiva, digamos, en la mayor inmediatez posible,
el banco, la entidad financiera, debe cumplir por eso porque se entiende que es un riesgo propio de la actividad de ellos. Entonces, ahí justamente se aplica un poco lo que venía manifestando Canan a raíz de esta sentencia que esperemos que se vote a favor el día de mañana. En cuanto a la presunción, ¿por qué? Porque quien introduce el riesgo en la sociedad es la entidad bancaria. Bien, entonces, ¿por qué debería responder un poco la persona consumidora? Que es lo que vemos en el módulo que me toca impartir. Así que, bueno, me parece súper interesante que lo podamos tratar. Y Patricio, te damos la palabra. A lo mejor tiene también bloqueado el micrófono. Ale, ¿nos ayudas a que active su micro, licenciado No sé, Patricio, por Felipe, favor? si te parece, si quieres preguntar algo en relación a la respuesta que te di o bueno. Listo. Bien. Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera Buenas ver tardes. cómo su legislación trata la influencia de la publicidad en la conducta del consumidor. Esa es una pregunta. Aquí en México, pues sabemos que existen medidas preventivas, correctivas y precautorias. Sin embargo, estas no son extensivas al consumidor en abstracto. Y la segunda es que si ustedes tienen un similar como nuestra legislación, que sería la acción colectiva, que dentro de sus dos vertientes están acciones colectivas al consumidor. Bueno, Patricio, muchas gracias. Sí, en particular tenemos garantizada, digamos, la publicidad. De hecho, tenemos una norma específica en la cual se habla de cuál es la oferta y Sin embargo, nuestra es óptimo. Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno. Sí, yo estaba comenzando a Le, responder y ahí empecé a escuchar que todavía estabas hablando, pero decime. sí, es problema del internet, no se preocupe. Esas son mis preguntas. Bueno, muy bien. A lo que me refería es que, digamos, las ofertas que se hacen por medios telemáticos sí son vinculantes siempre y cuando tengan los requisitos de ser, digamos, de ser una oferta completa. No es lo mismo decir, ven a mi despacho, yo solucionaré tu problema de responsabilidad civil, consúltame a tal número, o sea, es decir, ahí está, como una invitación, si bien puede tener un matiz engañoso, vos no estás asegurando el resultado. A que vos promociones que los procesos sucesorios en tu despacho no llevan más de 2 meses. Que dejas el canal abierto, ¿bien? ¿Me explico? O sea, tiene que ser, digamos, con las reglas generales de lo que es la oferta en contratos, analizar en defensa del consumidor y en el caso de que la oferta sea completa, o sea, que ya adquiere el carácter de vinculante, sí se lo sancione de esa manera. Y respecto a las acciones colectivas, sí hay acciones colectivas, o sea, no solamente, digamos, se puede accionar de manera, digamos, con una legitimación a través de una agrupación o de una organización de defensa de consumidoras y usuarios, sino que también se dan las acciones colectivas por este asunto. Así que no son como las acciones de clase en Estados Unidos, pero sí las tenemos conceptualizadas, pero muchas veces pasa lo que menciona Cris. No es lo mismo hacer un reclamo por la demora de un vuelo que a todos les haya afectado, por ejemplo, en el costo del vuelo, a decir, bueno, a Patricio le afectó no llegar a una reunión a tiempo, a Enrique perdió una conexión de vuelo, digamos, el daño que se le genera a cada uno es diverso, entonces por ahí muchas veces no se elige la acción colectiva en esos supuestos, pero en el caso de que haya identidad en la reclamación, sí se realiza. ¿Ibas a comentar algo, Julián? Y Felipe, no sé si quisieras comentar algo. Gracias, bien entendido. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, pues esto es solo un poquito de todo lo, parecieran temas, no, considero que no pareciera,
Son temas que de verdad son novedosos aquí en México porque no se explotan tanto, como que todos los abogados estamos metidos en otro tipo de temáticas, y hoy que traemos todo este tema de derecho de daños, el lenguaje es totalmente distinto y tenemos que conocer todos los rubros que maneja el derecho de daños, la responsabilidad civil. Y bueno, pues para ello está esta maestría en derecho de daños que se está impartiendo aquí en INDECAC, que estamos por aperturar 2 grupos más en el mes de febrero. Toda la información la van a encontrar y vamos a tener ponentes como mi querida Lucía López Coquet, que es de Argentina, mi querido Julián Canan, que está aquí en el norte del país, y tenemos más docentes de carácter internacional con nosotros. Está el maestro Marco Antonio Rosas Zambrano. Él está en Chile, la magistrada María Carla Bergotín, también de Argentina. Tenemos al doctor Benito Juan Rodríguez Flores, secretario proyectista aquí en el Tribunal de la Ciudad de México, mi querida Lucía, al doctor Pantoja Bravo, que también tenemos en Colombia, al maestro Víctor Seferino. Bueno, todos estos ponentes que estarán con nosotros compartiendo en la maestría en Derecho de Daños. De verdad, vale mucho la pena la especialización en una materia que yo ya está tomando mucha forma y que no podemos tomar solamente de referencia, mi querido Julián, en México, el tema del Mayan Palace, ¿no? O sea, no se puede hablar solo de daños punitivos, tomando como referencia solo el caso del Mayan Palace. Yo creo que hoy estamos mucho más allá de esa temática, de ese asunto, y que podemos explotar muchísimo más. Sí, así es. Bueno, O sea, muchas una de las gracias. problemáticas que ya para terminar, una de las problemáticas que, si bien es cierto, fue con lo que iniciamos los daños punitivos, acarrea otra problemática que se está discutiendo en la Suprema Corte, y es esa dependencia que le está dando la Suprema Corte del daño punitivo al daño moral. Importante es que, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio que se firmó en el 2020, el TEMEC, esos ya prevén para las cuestiones de propiedad industrial, sí prevén el daño punitivo. Entonces, una de las cosas que hemos intentado hacer es extender esa figura para la propiedad industrial, oye, si para las cuestiones de propiedad industrial hay un daño punitivo, pues con más razón a las víctimas de ciertos tipos de daños. Pero inclusive si nosotros analizamos detenidamente el segundo párrafo del artículo 28 constitucional, ese que habla de la protección del consumidor, a lo mejor ahí está la clave de los daños punitivos. Ese artículo que dice: la ley castigará severamente a aquellos, entre otras, hacen un catálogo del tipo de proveedores de servicios y hacen un catálogo de conductas. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, también puede ser: la ley castigará severamente a aquellos proveedores de servicio que usen ventajas exclusivas en perjuicio de la sociedad. Creo yo que ahí está interpretándolo, pues así, en pro del consumidor. Creo que ahí puede estar también la clave para esto del daño punitivo. Cuestiones que jamás ha analizado la Suprema Corte, y al ser novedosos, pues ya tenemos un pie dentro de la Corte en estos temas para la procedencia de los amparos directos en revisión. Y muchas gracias por la plática, y muchas gracias aquí por la intervención que me han dejado hablar. No, si tienes que regresar para contarnos esa resolución de mañana. Ya les estaré platicando también. Va a venir a la Ciudad de México mi querido Julián Canan a finales del mes de marzo, y queremos organizar una cuestión totalmente práctica en tema de seguros. Ya les estaremos compartiendo toda la información para que puedan asistir. Se va a desarrollar en la sede INDECAC de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Yo ya te comprometí, Julián, ya están ahí las fechas, ya nada más estamos confirmando fechas, el tema en concreto, los puntos a desarrollar, pero vamos a estarles compartiendo un taller entre Julián Canan y la doctora Marisol Martínez, ¿no? Entonces, pues mi querida Lucía, si puedes, te das una vuelta para acá, para la Ciudad de México. Me encantaría intentar este año organizarme. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, les esperamos en la maestría. Así es. Recuerden que en esta ocasión vamos a abrir 2 grupos porque así nos lo han solicitado. Vamos a tener un grupo que se va a desarrollar los miércoles y jueves de 19 a 21 horas y los días sábados de 9 a 13 horas. Tienen 2 opciones para estudiar la maestría: o entre semana por la noche o los sábados por la mañana. Ya toda la información saben que está en todos los grupos que conformamos y también en las redes sociales de INDECAC. Muchísimas gracias, mi querida Lucía. De verdad, un gran tema, una gran especialista. Y bueno, pues Julián, muchísimas gracias por esta participación especial que tuviste el día de hoy. Gracias, Gracias a ambos. Noches. Estén muy bien, saludos. Chau, chau. Gracias.